Alabado sea nuestro Dios. De verdad que yo estoy disfrutando de esta tarde en este culto porque se siente a Dios. Qué bueno es que sintamos en los cultos al Señor. Gloria a Dios. Hoy traigo un consejo de la parte del Señor de una de las historias más bonitas, una de las bonitas que hay en la Biblia, porque en la Biblia hay muchas historias. Y hoy no voy a hablar de un personaje famoso, no voy a hablar de David, ni de Moisés, ni de Abraham, ni de Pablo. Hoy quiero hablar de un personaje bíblico que aparece en la palabra. Hoy quiero hablar de un personaje bíblico, pero que aparece en la palabra. Todo el que aparece en la palabra del Señor es porque es de Dios. La gloria sea para el Señor. De este personaje quiero hablarte para hacerte bien en el nombre de Jesús. El tema del mensaje. ¿Cuál es el tema? El tema del mensaje en esta tarde es: no tengas miedo. No tengas miedo. Dios está contigo. No tengas miedo. ¿Sabes qué? Nosotros a veces se produce mucho miedo. Miedo causado por muchas cosas, por muchas circunstancias y por muchas situaciones. Pero Dios está contigo. Y no tenemos que tener miedo. No tengas miedo en el nombre del Señor. Si Dios contigo, ¿quién en contra de ti? Sé valiente. El Señor, cuando llamaba a un hombre, llamaba a los hombres porque eran esforzados y valientes. Dios busca hombres y mujeres que se esfuercen y que sean valientes. Valientes no en la carne, sino en el espíritu, para enfrentarse con todo demonio en el nombre del Señor. Hay personas que tienen mucho miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de fracasar, miedo de no lograrlo, miedo de la oscuridad. Hay personas que tienen miedo de la oscuridad. Pero si Dios está contigo, si Dios está de tu parte, la gloria sea para el Señor. No tengas miedo. Dice la Biblia: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Yo temo fracasar a mi Dios. Yo temo no obedecer la voluntad de Dios. Yo temo defraudarle. Yo temo que Él no se sienta orgulloso de mis pasos y de mi mover en la vida cristiana. De eso tienes que temer. De eso tienes que tener miedo, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No miedo de lo que pueda pasar. Si Dios está conmigo, ¿qué me va a pasar? ¿Cuál es la circunstancia en la que Dios no me va a poder sacar? Tengo a Cristo, señores, y todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Reprendo todo miedo en el nombre de Jesús. Quiero hablarte de una historia preciosa en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces dice la palabra del Señor que cuando el juez estaba, el pueblo tenía triunfo, el pueblo tenía victoria y el pueblo caminaba con Dios. Pero cuando el juez moría, dice la palabra de Dios que los israelitas, los hijos del Señor, se volvían tras los dioses ajenos y hacían las cosas aún peor. Hoy quiero hablarte de un juez que aparece en la palabra llamado Doeg. Libro de Jueces, capítulo 3, verso 12. Si quieres leer la historia de este personaje bíblico, el libro es el libro de los Jueces, el capítulo es el capítulo 3 y el verso es el verso 12. Hoy vamos a leer la palabra y vamos a ir hablando. Dice la palabra del Señor: y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Volvieron a caer en falsos dioses. Volvieron a alejarse del Señor. Volvieron a darle la espalda. Y dice la Biblia: y el rey apresionó y castigó al pueblo de Israel. Volvieron a hacer lo malo. Quiero hacerte una pregunta en esta tarde para ti. Hazte esta pregunta para ti en esta tarde y respóndete tú mismo.
¿cuántas veces caemos en el mismo error? ¿Cuántas veces tenemos el mismo fallo? ¿Cuántas veces, iglesia del Señor, tenemos que caer siempre en lo mismo? Un error que usted o yo pueda cometer, ¿sabes para qué es? Para aprender de él y no volver a caer. Cuando yo cometo un fallo en mi vida, cuando tengo un error, cuando tengo un desliz, cuando tengo algo, iglesia del Señor, que no está bien hecho, yo tengo que aprender que ese error no vuelvo a hacerlo. No puedo caer siempre en el mismo sitio. Israel tiene un aguijón en su vida. ¿Sabes cuál es? Que en el momento que las cosas le iban mal, se acercaban a dioses ajenos. Dejaban de adorar a Dios, dejaban de servir a Dios y empezaban a irse a los otros dioses. No te alejes del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Que en solo Dios hay victoria, solo en Dios hay victoria. Amén. Ellos vuelven a caer en lo malo. Aprende de tu error en el nombre de Jesús, no vuelvas a caer en el mismo sitio. Sigue diciendo la Biblia, dice, y este juntó consigo a los hijos de Amok y Amalek y hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, durante 18 años. Durante 18 años estuvieron el pueblo de Israel subyugado por el rey Eglón, rey de los moabitas. Y ahora yo pregunto, ¿por qué tuvieron 18 años subyugados y castigados por el rey de Moab? ¿Por qué 18 años? ¿Por qué el castigo fue tan severo? ¿Sabes por qué el castigo fue severo? Porque eran residentes. Si no lo has entendido, porque ya lo habían hecho otra vez. Voy a explicarme un poco mejor. Una persona que hace una cosa mala y no está bien delante de Dios, se le exhorta y se le castiga, porque el que el Señor ama disciplina. Se le corrige y se le dice, mira, lo has hecho mal, esto es así, vale. Se corrige y se pone un castigo para que aprenda. El pueblo de Israel no aprendía. El pueblo de Israel caía en el mismo sitio. Por eso el castigo fue tan severo. Porque volvieron a caer en el mismo error. 18 años contamos. Pero no me quiero hacer muy largo, por eso voy a ir rápido. Dice la Biblia que viéndose subyugados por el rey Eglón, dice la Biblia, dice, y los hijos de Israel clamaron al Señor en busca de ayuda. La gloria sea para Dios. En el momento de tu debilidad, en el momento de la circunstancia, en el momento de la situación, clama a Dios. Clama a Dios. Dice la Biblia, clámame en el día de tu angustia y yo, Jehová Dios, te responderé. Cuando clamamos a Dios, Dios nos oye. ¿Sabes qué es el clamor? Un grito de ayuda, un grito de auxilio, un socorro. Ayúdanos. ¿Crees que Dios no nos escucha? ¿O que pasa desapercibido, iglesia del Señor, nuestra oración ante el Señor? No pasa desapercibido, Dios nos oye. Y cuando nosotros clamamos, Dios nos escucha. Yo doy gracias a Dios que en todo problema y en toda situación Dios siempre está contigo. Alégrate, alégrate en el nombre del Señor. Dios está contigo. Y cuando clamamos al Señor, cuando clamamos a Dios, Dios nos oye. Dice la Biblia que clamaron a Dios y Dios envió un libertador. Dice la Biblia que envió el Señor a Adón, benjaminita de la tribu de Benjamín, dice, y era zurdo. Siempre tiene Dios a alguien preparado para hablarte, para aconsejarte, para animarte, para ayudarte, para levantarte, en el nombre del Señor. Dios bendiga a estos hombres y a estas mujeres que tiene Dios preparado para levantarte, para animarte, para aconsejarte y para seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, que Adón se había hecho un puñal de doble filo. Y dice la Biblia, dice, y tenía un codo de largo. La gloria sea para el Señor. Se hizo un puñal con una intención, acabar con el rey de Moab, para dar libertad al pueblo del Señor. ¿Sabes, iglesia del Señor, cómo Dios nos da la victoria? Por
medio de la palabra. En la palabra hay victoria, en la palabra hay triunfo. Cuando nosotros hablamos con la palabra es como arma de doble filo que atraviesa. La palabra, la iglesia del Señor, es la que nos liberta, la que nos restaura, la que nos da vida. Es la palabra la que te va a hacer poder derribar a tu enemigo en el nombre del Señor. Se hizo un puñal de un codo de largo, dice la Biblia, y se ciñó sus vestidos y guardó el puñal de una manera que no se podía ver. ¿Saben lo que significa la Biblia cuando dice ceñid vuestros lomos? Prepárate. Ceñirse es prepararse. ¿Qué me estás diciendo? Prepárate en el nombre del Señor. No es tiempo de prepararse, es tiempo de estar preparado. ¿Preparado para qué? Para todo lo que el Señor me manda, aquí yo estoy. Prepárate porque viene bendición. Prepárate porque viene gloria de parte de Dios para tu vida. Prepárate. Que Dios quiere contar contigo. Miren, se hizo un puñal y dice la Biblia que se lo guardó entre sus vestidos, en el lado derecho, porque era derecho. Y tenía una intención, dice, si yo mato al rey, el pueblo va a tener triunfo. Mira, este rey, llamado Eglón, era un rey que tenía subyugado al pueblo de tal manera que no había quien se pudiera acercar a ese hombre. No había hombre que se pudiera acercar. 18 años aprisionados, subyugados, amedrentados por un rey que ese rey amedrentaba a todo el mundo. Dice la Biblia que él fue a hablar con el rey, a darle un presente. Dice, voy a darle un presente, quiero hablar contigo. Y dice la Biblia, y el rey, hablando con respeto, era muy grueso, era muy gordo. El rey estaba muy gordo. Claro, llevaba 18 años reinando la carne en Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando la carne reina en nuestras vidas engorda, engorda, engorda. Pero cuando vivimos en el Espíritu, la carne mengua, mengua, mengua. Vive en el Espíritu, en el nombre del Señor. No dejes que tu carne engorde. No dejes que tu vida en el Espíritu esté apagada, raquítica y seca, y la carne bien engordada. La vida en el Espíritu tiene que estar bien engordada en el nombre del Señor. Solo cerca de Dios, iglesia del Señor, podremos vivir en el Espíritu. No dejes que tu carne engorde en el nombre del Señor. Dice que fue este hombre. Dice, voy a ir a hablar con el rey. Y estando todos presentes, le dijo, rey, quiero hablar contigo. Tengo que contarte un secreto. Le dijo el rey, bueno, espérate que a todos se vayan y cuando todos se vayan yo hablo contigo. Bendito sea el Señor. La gloria sea para nuestro Dios. Y dice que cuando todos se fueron, él se quedó solo. Hermanos, había que ser valiente para hacer eso. Él la intención que tenía era de acabar con su vida. La intención que tenía Amón era de matar al rey. Sabía que de ahí no salía vivo. Es tiempo de no tener miedo. Es tiempo de enfrentarse a nuestros miedos, de ser valientes. Porque hay veces que vemos gigantes muy grandes en nuestra vida que no somos capaces de derribar. Como ese gigante Goliat que se levantaba en contra del pueblo y a todo el mundo amedrentaba. Pero tuvo que venir el niño David con la voluntad, sabiendo que Dios estaba con él. Y venció a un gigante muy grande sin hacer nada. Porque fue Dios quien lo derrotó. Pero él tuvo valentía y no tuvo miedo de enfrentarse a nadie. Ese hombre sabía que eso era su muerte. Pero él fue en el nombre del Señor. Y dice la Biblia, yo voy a terminar. Y dice la Biblia que entró. Y fue como a contarle un secreto. Lee la historia que es preciosa. Fue como a contarle un secreto.
y dice la Biblia que sacó su espada, sacó el puñal que se había hecho, y dice la Biblia que atravesó al rey de tal manera que el mismo puñal que tenía un codo se quedó dentro del puñal y allí acabó con su vida. Dios te da el poder, Dios te da la victoria, no tengas miedo. Si Dios contigo, ¿quién en contra de ti? Pero mira, yo voy a terminar la historia. Hay algo precioso que hizo este hombre llamado Adog, y es que cuando mata al rey y el rey se queda muerto con el puñal dentro del estómago, dice la Biblia, y Adog salió corriendo y cerró las puertas y echó cerrojo para que nadie pudiera descubrir que el rey estaba muerto. No sé, eso no lo has entendido. No lo has entendido. Mató al rey, y una vez que el rey estaba muerto, dice, y se apresuró, salió corriendo, cerró las puertas y echó cerrojo. Al diablo no le dejes pasar ni una, cierra las puertas en el nombre del Señor. No se le deja permiso al diablo. Porque por una pequeña rendija pasa, dice, cerró las puertas y echó cerrojo. Al diablo no le des nada. No le des permiso ni le dejes pasar. Dice la Biblia, no le des lugar al diablo. Lugar es ni un paso. Cuando hagas algo para Dios, cierra la puerta en el nombre del Señor y echa candado. ¿Sabes qué consiguió con eso Adog? Dice la Biblia, y salió corriendo. Y la gente creía que el rey seguía vivo dentro de las puertas y dijeron, está dentro de las puertas, no os preocupéis, no pasa nada, es el rey el que ha cerrado la puerta. Hermanos, ¿quién iba a creer que esto había pasado? ¿Cómo la gente se olvidó que Adog se había quedado dentro de allí con el rey y que no salía? Es que hay circunstancias y situaciones, iglesia del Señor, en las que creemos que no vamos a salir, pero tenemos a Dios. Y cuando tenemos a Dios, iglesia del Señor, no hay problema ni circunstancia que se levante teniendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nada va a pasarnos sabiendo que tenemos a Cristo. No tengan miedo, que aunque sabíamos que la situación era muy difícil, no pasó nada. Ya voy a terminar. No me quiero hacer muy largo. Se fue. Dice, y cuando salió de allí, ya se dieron cuenta, al cabo de las horas, que el rey estaba muerto. Cuando vieron que estaba muerto, sabían que lo había matado. Y dice la Biblia, y salió Adog, y cogió el cuerno, y hizo sonar el cuerno, y juntó a todo Israel. La gloria sea para el Señor. Juntó a todo el pueblo para hacer batalla contra el rey que ya había muerto. Cortada la cabeza, el cuerpo estaba listo para vencer. Mire, me gusta mucho la palabra porque dice la Biblia que tocando el cuerno reunía a todos. Un pueblo unido es, iglesia del Señor, una victoria, una derrota para el enemigo. La división no es de Dios. La división no es del Señor. Todo el que provoca división no viene de parte de Dios. Dios quiere unión. Dios quiere un pueblo unido, junto. Y si no estamos juntos, no alcanzaremos victoria. Fue cuando se juntó el pueblo, cuando pudo hacer guerra contra ellos. Bendito sea el nombre del Señor. La gloria sea para Dios. Mire, y con esto termino. Dice la Biblia que juntó a todo Israel y se fue a los vados del Jordán. ¿Saben lo que es los vados del Jordán? La parte de abajo, donde hay muy poquita agua, y por allí tenían que pasar todos los enemigos. Dice, y se pusieron en los vados del Jordán. Y dice la Biblia, y no dejaron a ni uno con vida. A todos los mataron, a todos los derribaron. Mira, Dios te da poder y te da autoridad. Dios está contigo. No dejes nada en tu vida donde Satanás pueda tirar del hilo, que Jehová Dios lo reprenda. Que no haya nada en tu vida que te estorbe, que no haya nada, no dejes nada. No dejes a ni uno vivo. Mátalos a todos que
Dios. Mata todo aquello que hay en ti que no viene de parte de Dios. Acaba con él en el nombre de Jesús. Que Dios te va a dar victoria. Y dice la Biblia, y con esto termino, y reinó Adón y vivió en paz Israel durante 80 años. ¿Por qué vivió durante 80 años? Uno, porque hubo un hombre de Dios cuando el pueblo clamó. Porque fue un hombre que tuvo valentía para enfrentarse a sus miedos. Porque fue un hombre de Dios que alcanzó la victoria sabiendo juntar al pueblo. Y fue un hombre que no dio paso al enemigo. En esta tarde quiero decirte de parte del Señor, y con esto termino, que no tengas miedo. No tengas temores en tu vida. Porque si Dios es contigo, ¿quién en contra de ti en el nombre de Jesús? Espero que te haya gustado la historia de Adón. Hay muchas más historias en la Biblia que son preciosas y solamente las conocerás si lees la palabra. Dale un aplauso al Señor en el